Bien, pueden sacar, hermanos, entonces hermanos, ¿cuántos de ustedes, pastores, quizás no comprenden o no habrán escuchado ya sobre el tema de la apologética, no sectas y religiones contemporáneas? Entonces, vamos a verlo, seguir los términos. ¿Qué cosa es apologética? Está resumido, ¿no? Es el contexto. En el contexto religioso, la palabra apologética sirve para referirse a una parte de la teología. O sea, es una parte, no es todo. ¿Ya? ¿Qué más dice? Que se encarga de defender los principios de la fe cristiana. Esta área se encarga de defender lo que es la fe cristiana y eso es la apologética. ¿Ya? Ahora, es secta. Secta es el conjunto o grupo de seguidores de una doctrina ideológica. En el ámbito religioso se oponen a las verdades bíblicas fundamentales de la fe. Secta es un grupo y tienen una ideología y es un grupo. Y después, ¿no? Religiosamente, en el ámbito religioso, ellos se oponen a las verdades fundamentales. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dicen acerca de la expresión de Jesús, ya hizo el sacrificio en la cruz. Hay algunas religiones que siguen esperando que Jesucristo va a venir recién, que recién va a morir en la cruz. Eso piensan, ¿no? Entonces, es un ejemplo. Entonces, en un grupo hay, por ejemplo, quienes lo hacen. Por ejemplo, los israelitas hacen un sacrificio, y eso ya es una secta, ¿no? Un grupo de son personas. Eso es una secta, ¿ya? Ahora, ¿qué va a decir contemporáneo? ¿Por qué se dice contemporáneo? Se refiere en el ámbito actual vigente. O sea, es en nuestro tiempo. En nuestro tiempo que está ocurriendo. Hay religiones, sectas que están ocurriendo en nuestra actualidad. Se presentan, ¿no? Por ejemplo, ahorita está bastante la diosa madre, los israelitas del Nuevo Pacto, otras, ¿no? Religiones en nuestra actualidad. En el Antiguo Testamento también había otros, ¿no? En el tiempo de nuestro Señor Jesús, después en la iglesia primitiva también había ya otras sectas, ¿no? Entonces, ese era en aquel tiempo. Y también se arrastra también esas ideologías, ¿no? Pero ahora hay otros grupos religiosos, sectas que aparecen. Por eso dice contemporáneo, ya es vigente. ¿Hasta aquí han entendido? ¿Se entiende, verdad? ¿O necesita que alguien que hable más claro? ¿Qué echa mejor, verdad? Bueno, apologética dice con ninguna apologética digo, chay radia chay ini semata defendía que ini kun semata palabra de Dios defenderá es cristiano causa ini dispe saya parte chico nama saya chay kun manda suggest tingwa defendía apologética secta kali un grupo ya y cree que para una grupo que no sabes que saya dibujo Biblia contra mina saya dibujo entonces chay secta de ya contemporáneo tendrá ya con que causas pas con tiempo distintos religioso con secta con elegir música chay. Bien, seguimos. Apostasía, ¿qué es apostasía? Apostasía es el abandono o retiro de la fe cristiana por parte de alguien que la profesaba anteriormente. La apostasía es apartarse. Por ejemplo, en la iglesia, muchos de nuestros cristianos en las iglesias se están apartando, están haciendo apostasía, están entrando a la apostasía. O sea, se están apartando. Puede haber por problemas, dificultades, pero ya no vienen a la iglesia. También es parte de la apostasía. Ahora, otros se apartan, ¿no? Por escuchar enseñanzas falsas, por seguir enseñanzas falsas, dejan también la fe, la iglesia. Entonces, esa es apostasía también. Apostasía digo, en que ya no hay apostasía digo, injixas pa, paigo no kepa no kotiponko, sataponko, panda chigikon te aja o yerspanko, panda chigikon yerspanko, cuando inseñor injixas pa, kepa kotipushat. Aja ya digo, apostasía. Kotikapsión kepa. Engaña chigapsión, ¿correcto? A ver, ¿qué más dice? La apostasía fue ya predecida. El hermano digo, por ejemplo, la apostasía ya siempre ha sido predecido ya, desde más antes. Ya es una profecía siempre que tiene que cumplirse. En nuestro tiempo ya se está cumpliendo eso, ¿no? Entonces ahora vemos el texto, ¿no? Pedro, cuando nos habla, segundo de Pedro, nos habla, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores,
doctrina de demonios. Que dice, ¿no? Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán aún casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos, de los creyentes, y que han conocido la verdad, porque todo el que Dios creó es bueno y nada es de desaprovecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Esto nos escribe de Pablo, ¿no? A Timoteo. Y hoy en día también hay religiones, algunas no, dicen, no vamos a comer ni la carne y otras así cosas, no, cuestión de comida hablo, ¿no es cierto? Y aún hay religiones que prohíben aún casarse. Entonces, eso también se está cumpliendo. Ya ahora, ¿qué más? El segundo Timoteo nos habla, ¿no? A ver, primero, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes ya han sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único, soberano y nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, hoy en nuestra actualidad, no se decía esa religión de la diosa madre, ya están negando ya la existencia de nuestro Dios único y qué más, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ya empieza a negarlo. Entonces entonces es una apostasía ya que está entrando. Seguimos, a ver. Algunas recomendaciones ¿no? Aquí vamos a encontrar. Un buen ministro de Jesucristo enseña la sana doctrina de Dios. Aquí, hermanos, nos hacemos la pregunta. Ya está ya la apostasía y en nuestras iglesias está entrando. ¿Qué hacemos ahora nosotros? Como pastores, como líderes, como responsables de la iglesia, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que prepararnos. Ajá. La palabra de Dios nos dice aquí, mira, un buen ministro de Jesucristo. ¿Cuántos ministros de Jesucristo estamos aquí? Amén. Gloria sea al Señor, ¿no es cierto? Mira, enseña la sana doctrina de Dios, ¿no? De la palabra de Dios. Hermano, nuestro deber es enseñarlo, instruirlo, discipularlo. Entonces, esa es nuestra tarea. Es un buen ministro, ¿no? Ahora, mira, si a Pablo va a decir, a Timoteo Pablo va a decir aquí este pasaje: si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo. Al ir al que está a tu lado, hermano, ¿eres un buen ministro de Jesucristo? Pregúntale. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarlo, ¿no? Entonces nos está diciendo que aquí un buen ministro de Jesucristo va a enseñar, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué más? Desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate de la piedad. Hasta aquí, hermanos. Muchas veces en las iglesias, ¿qué pasa? He escuchado a algunas iglesias, a algunos pastores que enseñan, a veces bastante más hablan de su vida personal, o la vida de un testimonio de un hermano, o testimonios que graban. En vez que hablen de la palabra de Dios, que instruyan, que hablen de nuestro Señor Jesucristo, están empezando a contar sus historias, sus vidas. Y eso no está bien. Mira acá, dice, ¿no? Pablo a Timoteo dice, desecha las fábulas profanas, es como un cuento. Muchas veces se están guiando por sueños, nomás. Por sueños. Y es más, aún, incluso por las radios hablan de sueños. Y hermanos, nosotros como pastores, tenemos que entender bastante y comprender que la tarea es enseñar, instruirlo. Dice que, pastor, si ustedes saben ese texto de 2 Timoteo 3:16, ¿qué nos dice? Toda escritura es inspirada por Dios, útil para eso. Gloria a Dios, hermanos. Pastor, gloria a Dios, porque ya esa palabra ya queda en nuestra vida, ya sabemos de memoria, pero lo estamos haciendo e instruyendo. Eso nos falta. Ahora, ¿qué más dice? Ejercítate para la piedad
Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Es digna de ser recibida por todos. Aquí dice, oye pastores, si nosotros vamos a enseñar la palabra de Dios es la que va a cambiar a la iglesia, a los hermanos, a los creyentes. Es la que va a hacer crecer, la que va a hacer fortalecer su fe. Si no enseñamos palabras y vamos simplemente a escuchar sueños, guiar con sueños, o otras cosas, historias o testimonios, ¿creen que nuestros hermanos van a afirmar su fe fuerte? No. Entonces, de esto está hablando un salmo. Otro. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia. ¿Qué tenemos que desechar? Toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Aquí, hermanos, tenemos una responsabilidad como pastores. Y también la iglesia tiene un compromiso de comprometerse, de aprenderlo. Y esa responsabilidad de nosotros tenemos que enseñar a ellos, tenemos que hacer comprender que ellos estudien. No es suficiente, hermanos, en un culto, hacer puntos, no. Yo no sé, pastores, más quizás más adelante vamos a preguntar sin decir o no, si lo estamos discipulando o no. Porque es solamente hacer culto no es suficiente, no. Pero una enseñanza es más profunda. En culto solamente enseñamos, damos palabra, pero no es suficiente. Pero cuando hay estudio es bastante, ahí tienen preguntas, los hermanos que están estudiando preguntan, si tienen dificultades, si tienen dudas, ahí es lo que tenemos que desarrollar. Entonces, por eso es necesariamente, ¿no? Enseñar. ¿Qué más dice? Desead como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Qué nos quiere decir si es que habéis gustado de la benignidad del Señor? O sea, si no hemos experimentado a Dios, Si nosotros hemos experimentado, si hemos gustado esa salvación, si nosotros creemos realmente, si la iglesia, si los hermanos están creyendo que realmente hay vida eterna, o sea, todo el paquete de la salvación, si realmente ellos están entendiendo, van a crecerlo. Y si nosotros también estamos entendiendo de esa parte, vamos a enseñarlo. Porque ya viene ya la apostasía, ya está. Entonces, si es que hemos gustado de esa benignidad del Señor, ¿cuántos creemos que estamos seguros en la verdad? Entonces, eso tenemos que enseñar a nuestros hermanos. Y debemos gustar. Tenemos que estar alegres, gozosos, porque estamos en la verdad. Amén. A ver, pero evita, dice, las cuestiones necias y genealógicas, y contenciones y discusiones acerca de la ley. A veces, muchas veces, pastores, cuando nos encontramos con algunos que son sectas o religiones, y hay hermanos, no, un ejemplo nomás, no, un ejemplo, testigos de Jehová o mormones, a veces algunos estamos entablando conversaciones, conversamos un día o con otro día así. Ya no es necesidad de con ellos conversar. Ayer el pastor nos decía, nuestro pastor Edwin, basta que le da una palabra claro y ya está, ahí quedó. No más estar diciendo otra vez conversar, ya no, porque sabemos que ellos están equivocados, están errados. Entonces, simplemente enseñar la palabra con autoridad, ya está. Entonces, no vamos a estar discutiendo, porque también encontré en la iglesia donde estoy, que nos ponemos aquí un hermano, estaba conversando varias veces, en varias ocasiones, con los israelitas. Y se va a hacer convencerlo, pues, porque su finalidad de ellos es convencer a los evangélicos. Entonces, mejor es no conversarlo ya. Entonces, bueno, eso es una cuestión de contención y discusión acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una u otra, amonestar, desechado, sabiendo que tal ya pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Listo, desde el 11.
Ellos ya, algunos ya son cauterizados, ya no podemos hacerlo nada, simplemente es poner la palabra con autoridad, decirlo y ya dejarlo. No es que vamos a cambiar nosotros, no es que vamos a convencerlo. Esto mismo ocurre, hermanos, con los hermanos, con los creyentes. Y a veces ellos no están tan preparados, no están tan cimentados en la palabra, están ahí hablando conversaciones y después se hacen convencer. ¿Bien? Bien, seguimos, pastor. Ahora, ¿qué es herejía? La palabra herejía se usa para designar un error en materia de fe. Es negar las verdades fundamentales de la fe y la Sagrada Escritura, en la cual se fundamenta la fe. Segunda de Pedro 2:1 dice, ¿no? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Se le llama herejía destructora a la actividad de los falsos profetas y falsos maestros, que introducen doctrinas erradas que niegan al Señor Jesucristo. En Gálatas, por ejemplo, dice, ¿no? La herejía se enumera entre las obras. Ahí no, en Gálatas nos habla, capítulo 5 nos habla, ¿no?, de las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y aquí en esta muestra la carne, que muestra que hay los partidismos, ¿no?, que causan divisiones en la iglesia. Cuando alguien se opone, ustedes pastores que conocen, ¿no?, ya, ustedes ya con experiencia, pastores, a veces siempre se va a levantar en la iglesia, algunos se van a oponer. Puede ser quizás por desconocimiento de la palabra, o tal vez con otras intenciones, o tal vez ya contagiados ya por otras enseñanzas. Entonces, si ves que está ahí queriendo dividir a la iglesia, ya esa es una obra carnal, ya está desviado. Entonces también es una tarea también que detectar eso, ¿no?, identificar cómo están los hermanos, los creyentes, ¿no? A ver, ¿qué más? Bueno, esta parte le hicimos en conclusión. La apologética. A ver, ¿qué dice? Todos lean, a ver. Es el abandono o retiro de la fe cristiana siguiendo una herejía o parte de alguien que ha profesado a Dios. ¿Y qué es herejía? La palabra herejía se usa también para designar un error en materia de fe. Es negar las verdades fundamentales de la fe y Sagrada Escritura, en la cual se fundamenta la fe. Secta es un conjunto o grupo de seguidores de una doctrina ideológica. Ya está. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema, principios apologéticos. Bueno, la iglesia se encuentra guardada por Cristo. Hermanos, pastores, ¿cuántos de nosotros entendemos en sí que Cristo nos va a guardar la iglesia? Nos va a cuidar. Pero a veces decimos, cuando vienen los falsos maestros, falsos profetas, a veces vamos a pensar un poquito, vamos a dudar que de repente nuestros hermanos, o de repente soy equivocado, o se van a hacer convencer. ¿Alguna vez les ha pasado eso o no? Pasa siempre. Porque en mi papá pasó bastante, hermano. Yo tenía que enfrentar con solo Jesús. Vinieron a la iglesia, tenía que enfrentar. Y tenía que hacer enfrentar con los diáconos, con los hermanos. Ustedes mismos analicen lo que ellos predican, porque yo la anticipé, ya le dije, hermanos, que está equivocada la fe ya. Simplemente escucharon y después ellos nos refutaron. Entonces, hermanos, ahora, ¿cómo es que la iglesia se encuentra guardada por Cristo? Judas nos dice, ¿no? Y aquel que es poderoso para guardar sin caída y presentar sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Dice, Jesucristo ha colocado a sus siervos al interior de la iglesia. Hermanos, nuestro Señor Jesús va a guardar la iglesia por medio de sus siervos, por medio de sus obreros. ¿Y quiénes son ellos? Nosotros. A ver, todos digan, nosotros. Yo soy el responsable que guía a la iglesia. Entonces, ¿qué dicen, pastores?
Dios nos ha puesto a nosotros, nuestro Señor Jesús nos ha puesto a nosotros para guardar, para enseñar. Cuando enseñamos, cuando estamos ahí predicando, enseñando la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, nuestro Señor Jesús está guardando a ella, está instruyendo para que ellos no sean engañados. Amén. Amén. Ve, Jesucristo ha santificado a la iglesia. Dice, ¿no?, que para presentarnos sin mancha delante de su gloria con la gloria. Y la palabra de Dios también nos dice, santifícanos tú. Cuando la iglesia va a comprender, va a tener bastante palabra, va a saber y también va a poner en práctica, sus vidas van a ser santificadas, va a cambiar. Entonces de eso está hablando. Jesucristo ha santificado a la iglesia por medio de su palabra. ¿Amén, hermanos? Amén. Sí, Jesucristo está guardando a su iglesia. También, ¿no?, dicen que va a guardar. Entonces, a través de sus siervos que vamos a enseñar la palabra, va a guardar. Seguimos. 2. La iglesia debe contener por la sana doctrina. Contender. Ajá. Bien, pastores. Contender es batallarlo. O sea, pelearlo, defenderlo. ¿Y cómo vamos a batallar? A golpes, peleando con esos falsos. ¿Cómo? A ver, hermano, pastor, ustedes, pastor, saben cómo lo podemos batallar. Ayunando, orando, resistiendo, compartiendo. Bueno, hay muchas estrategias, ¿verdad? Pero mayormente, quizás no estás junto con los creyentes, ahí, de repente estás en otro lado, pero ¿cómo les van a batallar? ¿Qué es la que va a defender bastante, a ver, en su fe, ellos? Es la palabra, ¿no? A ver, vamos a leer. Amados, por la gran solicitud que tenía que escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ardientemente. Queridos pastores, ¿cuántos de nosotros realmente que nuestro Señor Jesús, la iglesia que nos dio, somos celosos de cuidar de los creyentes? Y debemos hacerlo eso, ardientemente, no, o sea, ferviente, ardiente. Y de eso está hablando. ¿Qué más? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente por los que antes habían sido destinados ya de esta condenación, hombres impíos, que convierten en la libertinaria la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios único, soberano y nuestro Señor Jesucristo. Judas. Hoy en día, hermanos, muchos ya hay maestros, profetas, y hasta en la iglesia los hermanos están hablando, visitan a sus casas. Quisiera contarles un ejemplo, hermanos, ya que no creo que vamos a acabar todo, porque en sí es bastante, pero quiero que entiendan esto, hermanos. Me pasó a mí, en la iglesia donde estaba. Eso es lo que sucedió. Yo no sé cuántos de ustedes, no estoy en contra de ayuno, de 7 días, no estoy en contra. Pero yo también pasé eso. Yo voy a decir por la experiencia, ayuno es bueno, los levantes, ese es necesario, ¿ya? Pero hay algunos que no comprenden ayuno por gusto. Yo no sé qué revelación, qué inspiración, no sé, ¿no?, que reciben ellos. O sea, ¿cómo Dios les guía a ellos? Había personas que han ayunado bastante 7 días ayuno. Y han dado un consejo de esta forma. No digo nada, y el consejo te cae de la cosa. Les voy a poner este ejemplo, ustedes van a analizar, ¿ya? Son personas espirituales, ayunan bastante, ¿ya? Ayuno y tras ayuno. Ellos llegan a iglesias, sin pedir permiso a sus pastores. En mi caso yo no sabía, ¿ya? Entonces pasó con un hermano, o sea, con otra iglesia había, me conozco bastante con ese pastor y teníamos confianza. Entonces pasó también con sus ovejas, contando las ovejas de acá y lo quería hacer. Entonces en su oveja, ¿qué pasó? O sea, en la iglesia de él, ¿qué pasó? Para un matrimonio, a 2 jóvenes que ni siquiera se han enamorado, ni siquiera son simplemente en la iglesia, el joven tocaba
y es un ministerio de alabanza, estaba ahí. Sus padres no son creyentes, y él estudiaba, estaba estudiando. La chica, su mamá es bastante estudia, pero digo bastante ya madura, años de creyente, ayuna. Ellos consintieron eso, sabían. Ya, entonces esta pareja, había una joven, es que ayuno dicen profetas, incluso siervos. Ayer hemos aprendido de siervos. Al contrario pasa esto. Ya, entonces, ¿qué pasa? Le dan un consejo por visión, por revelación. Usted, joven, y usted, señorita, se van a casar. El pastor no sabía de esa iglesia, no sabía. Organizaron todo para la boda. Ya estaban los padrinos, los testigos ya estaban, el día ya estaba fijado. Y no sabían dónde se van a casar. Como el pastor está encargado de la iglesia, tiene que saberlo. Pero se enteró, justo para el día de la boda ya, le preguntan, ¿y por qué están haciendo ustedes? Pero yo no sé nada cómo es ese matrimonio. Le entrevista a las dos parejas, usted le pregunta, ¿usted le ama a tal fulano? ¿Usted le ama así? ¿Le ama así? No. Recién estamos conociendo, ni siquiera hemos salido solamente. En la iglesia, no como cualquier joven se conocen, pues bueno, así nomás. Pero una cosa es pues para llegar a casarse. Y solamente es por la visión de los hermanitos que han ayunado, por la visión, la revelación que ellos nos dio, por esa razón nomás han tomado la decisión de casarse. Y le preguntaron a la pastora y la pastora le preguntó, ¿de verdad tú lo amas a ese joven? Al joven le dice, ¿lo amas a la chica? No me gusta. ¿Y qué más? Sus padres del joven, no es creyente, piensa que él está estudiando. ¿Pero qué pasó? En la casa de la joven, de la chica es creyentes, estaban en su casa, pasando días. Y es probablemente que ya estaban pues en el pecado. Entonces, no sabían ni eso. Le pregunta al pastor, no, pero si tú vas de tus papás sales para ir a estudiar allá, ¿y cómo estás mintiendo esto? ¿Qué le vamos a decir a tu papá? ¿Qué va a pensar de la iglesia, de nosotros? Entonces, hasta ahí les cuento. Analicen todo esto. ¿Qué consejo le están dando ellos? Es que hay unos súper espirituales. Y se guían por las visiones, hermano. Por las revelaciones, dice. Mal consejo. Entonces, eso quería compartirlos. Y eso pasa, hermanos. No se sujetan a sus pastores. Eso Entonces, yo creo que es por la rebeldía de los hermanos. Porque así, tú ves un hermano así, que ayunaba, oraba, según supuestamente era espiritual. Pero cuando yo le di la palabra, con la palabra, no estuve predicando, cuando le dije al Señor, yo quiero que tú me abres para que yo pueda dar un mensaje a tu iglesia. Cuando dije eso, el Señor me dio en Hebreos 12:15, y él dice, que de rato en rato brota la amargura, y que por eso podemos perder la gracia de Dios, ¿no? Entonces, cuando terminé de leer la Biblia, el hermano se levantó y me dijo, hermana, a mí me estás diciéndome. Entonces, y yo me asusté, y supuestamente, pastor, como usted dice, no sé por qué pasa eso, ¿no? Supuestamente están ayunando, y de repente y me enteré que el hermano había salido de la iglesia así rebelde, y se fue a otra iglesia, y así, y yo creo que es eso, ¿no? O sea, no quieren sujetarse a los pastores, no se sujetan a los líderes, sino por la rebeldía salen a otras iglesias, ¿no? Amén. Sí, pastor. Pastor, una consulta. Ya, la iglesia de Cristo Jesús, y claro también nos dice que tenemos que orar, ayunar y vigilar. Entonces, ¿cómo debemos ayunar? Ayunar, nosotros en la iglesia tenemos que ayunar. El ayuno ya está dicho que no es una opción, sino que es un mandato también, para que nosotros tengamos la fuerza espiritual, para que tengamos una revelación, para que nos podamos recibir la dirección del Señor, lo he dicho,
tenemos que ayudarlo. Pero una cosa es que, hermanos, tal como les estoy contando ahorita, mira, el consejo que ellos le dan por visiones, y es que ayunan. Tuve la oportunidad de conocer también a otros pastores, ¿no?, de otra denominación también, más antes, también de las denominaciones, que si hay pastores que ayunan bastante y ustedes también lo hacen. Una cosa es que Dios, cuando nos guía por sueños, sí, Dios nos da también por sueño, yo también por sueño, Dios me habla, pero eso no es que habla a todos, a cada cual Dios nos habla, ¿ya? Entonces, pero cuando dice Dios me ha revelado a través de una visión, y que le da este consejo está mal, no llegó a la palabra de Dios, no llegó a la palabra de Dios. Si ellos realmente no se aman, hay una mentira todo en esto, todo. Entonces no estaba. Y ahora, justamente cuando dicen, es verdad que estaban resentidos esos hermanos. No estaban sujetando a sus pastores. Y es peligroso andar de denominación en denominación. Es como el viento, ¿no?, que se lo lleva acá. Si en esta iglesia, en esta congregación no está para firme, no le gusta algo, después se va. Otro. No le gusta y no también se va. También tuve la oportunidad de poder tener conversaciones con esos hermanos que andan así. Que te diga, si tienes que parar tu vida. Entonces, hermanos, la rebeldía es también la apostasía, pues están viendo, pues están viendo. Ya, entonces, eso. Ahora, el ayuno, sí tienes que hacer eso, para direccionarlos, pero de corazón. Algunos hacen huelga de hambre en vez de ayuno. ¿Verdad, hermanos? Algunas veces, muchas veces nosotros hemos hecho también huelga de hambre, ayuno sin resultado. Entonces, eso tenemos que entender. ¿Y cómo vamos a conocer? A ver, ¿cómo vamos a conocer a ellos? Que están siendo, no están guiados por el Espíritu del Señor. Exactamente, por sus frutos. Ahora, el fruto en este consejo, ¿cuál es de encontrar? Primero, no se sujetó a su pastor. No le avisó. Andan hablando mal de los pastores de la iglesia. Estaba resentido. Quería causar división. Y ahora es más, ya no está en la iglesia. Entonces, hermanos, esto todo es ya, pues, ya es la apostasía, pues, que son falsos maestros, falsos profetas, falsos siervos, decir, no, siervo, no se le puede decir cualquier siervo, ¿no? Nosotros que entendemos cuando decimos es, no sé, algunos cómo entienden esa palabra, no, siervo, se suena que no más alto que el pastor, siervo. A veces yo me siento un poquito, ¿no?, pero no sé, pero la cosa es que entendamos y dejémonos guiar por el Espíritu del Señor. Todo podemos llevar a la palabra del Señor. Ya está, ya, la palabra de Dios nos va a enseñar. Entonces, eso tenemos que hacer. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué más? Y ya hemos visto, ¿no? Si esta enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y buena doctrina que ha seguido. Ya se lo que me este pasaje, ¿no? Ya tenemos que enseñarlo. ¿Es bueno, pastores, sujetarnos a nuestras autoridades o no? Ayer hemos aprendido, ¿no?, sujetarnos. Ahora el 3. La iglesia debe guardarse de aquellos que trastornan la verdad. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros. Y tenemos que guardar nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que guardar también. Por eso es que ayunar, orar bastante, decir, Señor, si estoy equivocado, corrígeme, decir o no. O sea, humillarnos delante de Dios. Porque los falsos maestros, ¿de dónde salen? Porque eran pues como nosotros, los pastores, eran los que han predicado. Y en algún momento, por el orgullo, ellos han fallado al Señor, no mayormente por el rebeldía, por el orgullo, cayeron. Después escucharon espíritus engañadores, después falsos. Se han hecho engañar. La palabra dice que Dios no usa los corazones duros. Cuando a veces hay rencillas o falta de perdón, siempre va a haber problemas en la iglesia, va a haber. Y eso no se llega a perdonar, a veces llega pues hasta resentimientos y hasta el momento, hasta el punto que le puede llegar hasta la conciencia cauterizada. O sea,
Pueden llegar estas cosas. Entonces, eso mismo, pues, aprovecha el enemigo para poder desviarlo, ¿no? ¿Qué más dice acá? Porque algunos hombres han entrado, ya hemos visto, encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esto, condenación. Hombres impíos que convierten la libertinad en la gracia del Señor. Y niegan que Dios es el único soberano. Bueno, vamos a ver. Dice, la iglesia debe saber que hay infiltrados. Sabemos que hay falsos maestros, falsos profetas, falsos predicadores. ¿Infiltrado qué es? Estamos ya dentro de la iglesia. Con nosotros a veces tenemos amistades, pero su fe está, la enseñanza que ellos han aprendido está errada. Y es peligroso, nos puede contagiar a nosotros también. Por eso es que nosotros tenemos que preparar. Los infiltrados son personas corrompidas. Son infiltrados, son conocidos por sus enseñanzas incorrectas. En antes, ¿no? Lo que decía, ese consejo que daba, guiarse por el sueño y casar a personas, a pareja, a jóvenes, ni siquiera se aman, ni siquiera saben sus padres, ni siquiera sabe su pastor, ni siquiera sabía quién iba a celebrar la boda. Ellos querían celebrarlo contra la autoridad del pastor que quería. Entonces está mal, pues entonces ahí sus enseñanzas están incorrectas, no está correcto, no está la palabra de Dios. ¿De quién es la responsabilidad de cuidar la iglesia? La pregunta, es de nosotros, ¿no? Dice, los pastores y maestros tenemos que instruir a la iglesia, levantar nuevos maestros, se debe hacer enseñanza, discipulado de la doctrina. A ver, pastores, nosotros vamos a conversar con más confianza, hermano. ¿Cuántos de nosotros realmente estamos enseñando el discipulado que tenemos en nuestra organización? Y hermanos, yo quisiera ser sincero y con confianza quisiera hablarles. Yo no estuve aquí para enseñar, hermanos, los pastores. Con eso no voy a decir que tampoco voy a engrandecer, no. Son propósitos del Señor. Y simplemente yo quisiera animar a los pastores, yo creo que es eso, que tenemos que desarrollar el discipulado de la iglesia. Desde más antes ya, se ha dicho desde años, enseñamos discipulado. Yo no sé cuántos de nosotros como pastores tenemos esa responsabilidad, estamos enseñando, estamos instruyendo, porque los falsos maestros están viniendo, están enseñando. Esa es nuestra responsabilidad, levantar nuevos maestros. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están entendiendo realmente de pastores? Amén. Amén. Ya, entonces, esa es nuestra responsabilidad y entonces tenemos que enseñar, tenemos que discipular. ¿Acaso le dice, no dice hagan creyentes? ¿Y de hacer? Sí. ¿Y un discípulo se hace noche a la mañana? Y después dice, no, más adelante, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después, ¿sabes qué? ¿No? ¿Y después qué más dice? Enseñar. Que yo les enseño a que guarden. Y hermanos, mira, ahí habla de la enseñanza, ¿no? Entonces, esa es nuestra tarea. No es solamente predicar, no solamente en nuestros cultos, no es suficiente eso. No es suficiente. Es enseñar e instruir. ¿Amén, pastores? Amén. Seguimos, a ver, ¿qué más? Ahora vamos a entrar a las sectas contemporáneas, ¿no? Esta parte que hemos visto es acerca de la apologética. ¿Qué es lo que debemos hacer, ¿no? Y cómo estamos encontrando esta iglesia. Ahora ustedes vean cómo está su iglesia, cómo están los hermanos que Dios nos ha dado la responsabilidad, cómo están ellos, ¿están siendo instruidos o no? Esa parte hemos visto ya. Ahora, vamos a pasar a otra parte. Acá dice, pastores, ¿se lo lean? Sectas contemporáneas, vamos a ver, vamos a conocer, algunas, no todas vamos a conocer, porque hay bastante, entonces, está resumido más, vamos a ver, Este está hasta ahí. A ver, vamos a conocer algunas ya. Uno, el restauracionismo apostólico. A ver, ¿qué es lo que él se enseña?
vamos a ver un poquito. Ustedes habrán escuchado esto más antes, ¿no? Ministerio apostólico, todo eso de apostólico, del movimiento apostólico, ¿verdad? De eso viene, ¿no? Pero ¿qué enseñan ellos? Su enseñanza, mira, alguna de su enseñanza. Ellos enseñan que Dios estableció apóstoles y profetas como dones perpetuos a la iglesia. O sea, es para siempre, nunca se les va a quitar ese término, ¿ya? ¿A quiénes? A los dones, ¿no? Se basan en el ministerio quíntuple usando el texto de Efesios 4:11. Ahí habla del ministerio quíntuple que nuestro Señor les habla, ¿no es cierto? Entonces ellos piensan, eso enseñan, apóstoles y profetas. ¿Qué más dice? En lugar de ser apóstoles, las iglesias desde el siglo II se han dejado gobernar por maestros y administradores. Esta parte quiero que entiendan, pastores. El 2 dice, ¿no? Si no hay apóstol, dice, si no hay apóstoles, si no se levantan apóstoles, y solamente ellos dicen que solamente maestros y pastores no va a haber, y otros más líderes, ellos no van a restaurar, o sea, no va a venir el poder del Espíritu Santo, o sea, no va a avanzar la obra. Eso es lo que piensan ellos. Tiene que haber apóstoles. El apóstol restaura, es lo que dice. Él va a levantar, dice. ¿Restaurar qué? La iglesia. Es lo que piensan ellos. ¿Ya? Entonces, dice, en lugar de los apóstoles, las iglesias desde el siglo II se han dejado gobernar por maestros administradores. O sea, lo están poniendo en bajo a los demás ministerios. Pero también hablan del quinto, pues paréntesis, apóstol y solo profetas. Los más altos, los más que son importantes, ¿no? O sea, dice, ¿qué más dice? La iglesia de hoy necesita de apóstoles. O sea, en nuestro contemporáneo, en nuestra actualidad dice que necesitan apóstoles para que la iglesia sea restaurada. Eso es lo que piensan. ¿Será así? ¿Será? Ajá, entonces ustedes están entendiendo, ¿verdad? ¿Ya? Gloria a Dios. Ahora, vamos a seguir. ¿Qué más dicen? En Efesios 4:11, ¿no? Se encuentra la fórmula del ministerio quinto, ¿no? Eso saben, ¿no? Que primero Dios levanta, ¿no? A los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, maestros y pastores, ¿verdad? Y ya. Con ese texto ellos se basan, ¿no? Más dice, a los apóstoles les corresponde el primer lugar en el orden de los ministerios. Ellos dicen, el apóstol es el más alto, dicen, ¿no? Ese es el mayor. Hasta un momento, hermanos, en mi persona mismo pasaba, pensaba eso, ¿no? Decía así. Pero a la medida que va pasando en la experiencia en la obra, aprendemos que no es así. Ya no es así, es que no es que el apóstol es el mayor, no. Ahora vamos a seguir. Los apóstoles son los máximos receptores de la unción del Espíritu Santo. O sea, quiere decir que solo los apóstoles no más pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo a través de él, ya cuando imponen sus manos, la impartición, dice, ¿no? Recién pueden recibir los demás. Eso es lo que piensan, lo que dicen, enseñan. Y son capaces de transferir a otros. A ver, ¿entienden eso, hermanos? Os voy a hablar en quechua, ¿ya? Si alguien no entiende, hermano, habla en quechua. Me dicen, no hay otro idioma más claro para hablar en quechua. Si me están entendiendo, me digan, mira. Hermano, alguna, piensan con hay apostolados, movimiento, hay ningo. Apostol claro, el jaskinko, bautismo del Espíritu Santo, paiguna, que se abrió primero, que famo, que nesca, chayme, iglesia no, paiguna se abrió primero. Chay, maginko, chorja, manioksa, paiguna se abrió bautismo del Espíritu Santo. Agnat piensan, chayme, chayching. No has Biblia, has me estudias, has me entiende, chayda, Dios, para bautismo del Espíritu Santo, puede. ¿Mana pondré? Cuanto más buscamos a nuestro Señor Dios, cuanto más nos consagramos y Dios nos llama, en cualquier momento el Espíritu Santo Dios nos puede dar, nos puede bautizar, ¿verdad? Entonces, de eso no es que ellos no más han recibido, entonces ellos están errados. Ya, muy bien, ¿entendieron? A ver, ¿qué más? Seguimos. 7. Los apóstoles tienen el máximo grado de autoridad en la iglesia, son más altos, más mayores. Los apóstoles proveen cobertura a las iglesias y creyentes que nadie más puede brindar. O sea, ellos piensan, no son los apóstoles, los que son los ministerios apostólicos, que pueden coberturar.
Yo escuché, tuve la oportunidad de encontrarme con algunos. Y yo no conocía mucho, ¿no?, de esto. No conocía todavía entonces, pero recuerdo cuando ya estaba estudiando, cuando ya un poquito ya conocí de estos temas, ya de eso me estaba hablando, te puede coberturar. De eso me estaba hablando. Y ya entonces, hermanos, ellos piensan que los apóstoles no nos pueden coberturar. Y así es, apóstol no ha hecho, no ha hecho sustentado su cobertura, entiende que ha habido oído de pastores, que ha hecho. Cobertura es que te ayuda, ¿no es cierto?, en todo, en la espiritual, mayormente en la área espiritual, ora por usted, ¿no? Ayuno por usted, es lo que dice. Ellos nomás lo pueden hacer, la iglesia, para eso estamos. Entonces, ellos piensan eso. ¿Qué más dicen? Los apóstoles reciben revelaciones de parte de Dios. O sea, solo ellos pueden recibir revelación de parte de Dios. O sea, en otras palabras, dirección. Solo a ellos Dios los puede guiar, les puede mostrar, les puede hacer saber lo que pasa en la iglesia o con cualquier hermano. Solo a ellos. Así es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no es cierto? No. Cuanto más nosotros nos consagramos nuestra vida a Dios, Dios nos puede mostrar si Él permite, ¿verdad? Entonces, ahora, los apóstoles son iguales, son singulares y únicos, o sea, son los únicos, o sea, ellos más, no hay otro más. Eso es lo que piensan. Bueno, esa es su enseñanza de ellos. Ahora, sus respuestas y sus errores, ¿no? Vamos a ver. En Hechos 3, 19 al 21, ¿no? Allá, bueno, pues todavía Pedro no pensaba en la restauración de la iglesia. O sea, como estos apóstoles dicen, tenemos que restaurar la iglesia porque está mal. Eso es lo que piensan. Pero en Hechos vamos a encontrar Pedro no estaba interesado en restaurar la iglesia, sino más bien estaban empezando recién ellos. La iglesia estaba empezando. ¿No es cierto? Entonces, ellos estaban equivocados. ¿Qué más? Efesios 4:11 dice, no es una fórmula para organizar el gobierno eclesiástico. O sea, esa parte que encontramos no es así una fórmula. En la iglesia va a haber esto, es ministerio de los 5 ministerios, va a haber. Pero no quiere decir que esto, apóstol más, no se puede decir eso. ¿Ya? ¿Qué más dice? Zacarías nos habla 4:11. En esta visión se aprecia que ambos son considerados por Dios como sus ungidos. A ver, ¿podemos leer Zacarías 4:11? A ver, ¿qué nos dice el Señor? ¿Dios? A ver, pastor. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor. Hablé una vez más y le pregunté, ¿qué significan estos dos olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro? El 12, ¿no? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten así aceite con oro? A ver, no dice, ¿no? ¿Se referirá a él nomás, a una persona, a un apóstol? O sea, a una persona, no. Se refiere a su Dios, o sea, al que Dios está llamando. No solamente a ellos, a los apóstoles. A ver, pastores, queridos hermanos, Dios tendrá también obreros preferidos. No. Algún momento yo escuché también eso. Hasta algunos decían, hasta vulgarmente se dice, ¿no eso? Los engreídos de Dios. Cuando decimos, ¿hasta Dios tendría sus engreídos? No creo, ¿no es cierto? Ya, eso sí exagerando, ¿no? Porque también se ha escuchado. Algunos piensan así, ¿no? Entonces, en esto que dicen pastores, entendamos que esa corriente está equivocada, ¿no? ¿Qué más dice? Apocalipsis nos habla también, mira, en este pasaje se hace referencia a dos testigos, ¿no? También usan este pasaje. Ahora,
Marcos también nos habla, ¿no? El vino nuevo que los odres viejos no pueden contener es Cristo mismo, no el restauracionismo apostólico. O sea, ellos dicen, ¿no?, que vamos a restaurar la iglesia, y ellos piensan, pero esto no está hablando a los apóstoles. ¿Quién es el vino nuevo? ¿Y los odres viejos qué dicen? La ley es el Espíritu Santo. El vino es el Espíritu Santo, el odre viejo es el corazón. La ley. Y nosotros cuando participamos de la Santa Cena, ¿qué encontramos? El vino, ¿sí? Y ahí eso representa la sangre del Señor, ¿sí? Y podemos también entenderlo, lo puedo entender también así, mira, representa a Cristo. Nosotros cuando aceptamos a Cristo, los odres somos nosotros los viejos y ya nos hacen, ¿no? Tenemos que contener a Cristo nosotros. Entonces eso habla, ¿no? Bueno, seguimos. Sí, pastora. Ellos también dicen que tiene la misma autoridad de los 12 apóstoles, ¿no? Y eso es algo que sabemos que hay apóstoles hoy día, pero no con la misma autoridad, con la misma función de los 12 apóstoles. Y eso está muy claro en Apocalipsis, cuando hay, por ejemplo, el trono para las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, ¿no? Otra cosa es que Efesios 4:11, en el estudio de este texto, ahí no hay una jerarquía. Cuando se estudia el texto original de Efesios 4:11, no hay jerarquía. Como usted dijo, ¿no? O sea, ahí no es un modelo para organizar el gobierno de la iglesia y tampoco se habla de jerarquía, ¿no? Entonces, en Efesios 3, Efesios 3, cuando habla, Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, no tiene una base bíblica, son textos distorsionados que lo utilizan para esa falsa doctrina. Sí, porque es bastante por su porte y apoyo. ¿Verdad? Ellos dicen pues eso. O sea, en el ministerio nadie es mayor que el apóstol y pastor, sino todos están ahí. No hay jerarquía. Solamente, ¿no?, incluso con sus labores, ¿no?, se hace. Y toda labor es para el Señor, es verdad, ¿no? Entonces, amén. Gracias, pastora, por su aporte. ¿No? ¿Qué más? Seguimos, a ver. El 2, el neopentecostalismo. Ahora vamos a entender también, ¿no? Aquí vemos el fundador, ¿no?, Miguel Morales. No vamos a hablar mucho más de cómo fue formado, su cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, a ver, pero ¿qué es lo que enseñan ellos? Enseñanzas, ¿no? La confesión positiva, poder en la palabra y no en la palabra de Dios. Los neopentecostalismos enseñan que dice que en la boca del hombre, en su palabra, hay poder. ¿Ya? ¿Y qué más dice? Ese poder, esa palabra, se junta con la fe. Y después se activa y se cumple. Eso es lo que piensan. ¿Ya? Pero ellos no se basan en la palabra de Dios. Nuestra palabra, nuestros pensamientos, lo que decimos tendrá poder, o es que la palabra de Dios tiene más poder. La palabra es que tiene poder, no es de nosotros. Nosotros cuando creemos a la palabra de Dios es que se puede cumplir, se hace cumpliciar. ¿Ya? Entonces, de esta forma es esto. ¿Qué más? Prosperidad financiera. Mayormente ellos es la prosperidad financiera. Dicen, ¿no?, ellos que el hombre, o sea, que Dios lo toman a ellos, o sea, a Dios, ellos, pues, como decir que ellos utilizan. O sea, ellos se creen más importantes que Dios. O sea, que tiene que ser, Dios está interesado más en nuestra salud y en nuestra prosperidad. Eso es lo que piensan ellos. Eso es lo que dicen. ¿Ya? Dice prosperidad financiera. ¿Qué más dice? La lluvia tardía.
no es de la libertad, ¿no? Que también ellos dicen que va a venir el Espíritu Santo, todo eso, ¿no? En el pentecostalismo. Además dice, puede entrar demonios dentro de cristianos que viven una vida de santidad. O sea, quiere decir, es más, hay creyentes que viven una vida de santidad, o sea, están en una vida de que agrada a Dios. Dice, a estas personas, a estos creyentes, dice, puede entrar demonio. ¿Será así, pastores? Falso. ¿Están entendiendo esta parte o no? Amén. A ver, No es cierto. hay un pastor, ¿no? O sea, un hermano, que su vida está pues en santidad, o sea, no está en pecado, ni ningún pecado, ¿no? Entonces, él está pues, no tiene puerta abierta a nadie, pues no está en pecado. Entonces no lo puede entrar ningún demonio. Pero ellos piensan lo contrario. Ellos piensan lo contrario, dicen, sí puede entrar. Entonces, eso es lo que piensan. ¿Y con el objetivo de qué? ¿Y María ya piensan para alguna? Para que ellos ministren, para que ellos se crean que son superiores también. Eso parece, así hacen creer a sus adeptos. ¿Qué más dice? Sellar la palabra como ofrenda para que cumpla la palabra en sus vidas. O sea, para que se cumpla, ¿no? Acá dice, para que se cumpla. O sea, para que se cumpla, tienes que hacer pacto, tienes que sellar con una ofrenda para que esa profecía que te has dado, esa palabra que estás recibiendo, se va a cumplir en tu vida. ¿Será así? No, no es cierto. Entonces, es lo que enseñan ellos, pues, esta corriente, ¿no? A ver, ¿qué más dice? Evidencias del bautismo en el Espíritu Santo. También, pues, es evidencia, ¿no? ¿Qué cosa? Dice que también hablan en lenguas, en otras lenguas. Hablan, pues. Ya, entonces también muestran eso. De eficiencia al hombre, y afirman que el hombre llega a ser un divino y no puede pecar. Aparte de eso, alguna niña piensa en la Runaka, divino, o sea, Dios es a ti mismo. Y aparte es manan, juchelico pumayas. Puede convertirse el hombre a ser divino, o sea, como Dios, y ya no puede pecar. ¿Eso sí es cierto? Falso. ¿Nosotros podemos pecar, hermanos? Sí, el hombre es pecador hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, hasta que ya nuestros cuerpos sean transformados. Amén. Tenemos tendencia de poder pecar. Ninguno puede decir que yo estoy perfecto, nadie, no podemos. Tenemos falencias, somos humanos, ¿no es cierto? Por la gracia de Dios nos mantiene, cuando nosotros mantenemos comunión, nos guarda. Solo por eso nos mantenemos en santidad. ¿Amén, hermanos? Amén. Entonces, ellos están errados. ¿Qué más? Dionisio, ¿no? Es una corriente también, ¿no? De la teología del reino, conocido como reino ahora, postmilenismo. Ellos dicen, ¿no? Que el reino también está ahora, en la actualidad, dicen. Con Amin, Kashan, pues también por la teología de la prosperidad, con Amin, ganancias, bendiciones, chasquidas, ninguna vaina. Ya, entonces, son errados. Ahora es postmilenismo también. Sostienen también eso, ¿no? ¿Qué más? A ver, después de sus errores, a ver, sus errores, después. No tener frente a ningún movimiento, por más que influyente que parezca. Velar y orar. Hermanos, así que venga ya los falsos maestros, se presentan delante de nosotros, vamos a tener un momento de enfrentarlo, o la iglesia entró. ¿Cómo eso vamos a temer? No vamos a temer. Y hermanos, a la verdad yo quisiera contarles también esta experiencia. Pasó a mí. Y dije, ¿no? A ver si quizás a este hermano que viene falso le va a convencer a los hermanos, a los creyentes, a ver qué va a hacer de ellos. De repente se van a levantar contra mí también. Se le va a convencer y ahora es preocupante, ¿no? Si este amigo no se preocupa. Me pasó. Y dije, no. ¿Sabes qué me vino a la mente? ¿Qué se convenció? ¿Qué me vino a mí a la mente? O sea, la palabra que se me vino. ¿Acaso es tuyo, hermano? ¿Acaso es tuya la iglesia? La iglesia es mía.
y guardar. Entonces, la iglesia es del Señor, no es de nosotros. Esta palabra, hermanos, yo dije, que lo digan. Sus hermanos han aprendido que ellos mismos enfrentan, que se vivan a sus errores. Yo lo he enfrentado a una secta, hermanos, a un pastor que se vista. Y lo he enfrentado y le han dicho, ¿sabes qué? Por ejemplo, decirlo a Jesús, ¿no? Y le han demostrado a los hermanos, sacaron su texto, el texto dice así, hermano, así, dice, ¿no? Pero no con discutir, sino con amor, dijeron. Siempre dicen con amor hay que corregirlos. No, tampoco estés guardando con ellos rencor, que estés enemistado, no se trata de eso. Entonces ellos dijeron, y a ella dijo, Señor, tú mismo estás enseñando a ellos, estás guiando. Ellos saben, están aprendiendo a defenderla. Amén. Entonces, seguimos, a ver, ¿qué más? Tenemos, a ver, velar y orar. Eso ya sabemos, ¿no? Ahora, otra de las cosas, hermanos, queridos pastores, miren. ¿Cuántos de nosotros estamos en la iglesia y tenemos culto de oración? ¿Y cuántos no lo tienen? ¿Cuántos vienen? O sea, ¿cuántos de los pastores en la iglesia que están ejerciendo hay cultos de oración, de intercesión? Y de algunos quizás no hay. No quisiera que me respondan. Solamente. Hermano, disculpa, después hermano, 3 de la mañana hay que orarnos para Dios. Muy bien, ¿no? Mira, es una de las cosas también. En la Biblia encontramos, no recuerdo la parte, pero están en Hechos. Pablo y Silas también iban a la tercera, o sea, al atardecer, iban a un punto de oración. Pero ahí no hacen una liberación a una, creo que a una bruja, un endemoniado, no sé, pero hay una parte que dice eso, no recuerdo mucho, ¿ya? Una adivinadora. Tanto le molestaba que Pablo estaba yendo a orar y dice, no, tía, ¿no es cierto? Esos siervos de Jesucristo han venido, así, ¿no? Y de eso le habrá incomodado ya a Pablo y después ya hacen la liberación. Pero ese transcurso era en oración. En el pórtico de Salomón también iban a la novena a oración. Eso nos muestra que había un tiempo en la oración, en la iglesia. Entonces, hermanos, ¿cuántos de nosotros lo estamos haciendo en casa? Pastores, en la iglesia que hacemos desarrollar eso. Quizás no está bien de eso, tenemos que hacerlo. Entonces, es nuestra responsabilidad. ¿Qué más? Estudiar y enseñar y predicar la palabra de Dios al poderoso evangelio de nuestro Señor Jesús. Amén. A ver, ¿qué más? 3. El evangelio de la prosperidad. Se imagina ya, ¿no? ¿Qué iglesia hace eso, no? Trae tu ofrenda, hacemos pactos, ¿no? Hay denominaciones, así, religiones. ¿Qué enseñan ellos? Mira, visión distorsionada de Dios, niegan la Trinidad de Dios. No me gusta. Creo que esta sea. Creo un error, ¿ya? A ver, él se enseña, la visión distorsionada de Dios niega la Trinidad de Dios. Elaborar la mente sobre la materia, lo pensado y la. Hablamos en comunicación con la comunicación. Ya, acá le da un error lo que hizo esto, acá está el siguiente mes. Un tema importante en la vida de Jesús en relación con las riquezas. La pobreza es el deber de los creyentes atender a los empobrecidos. A ver, pastores, un poquito vamos a analizar aquí. Quisiera que me ayuden también aquí. Ellos piensan que no debe haber pobreza acá en el mundo, o sea, no debe haber pobreza en la iglesia. Eso es lo que dicen. Pero ahora, llevamos a la palabra de Dios. ¿Los pobres va a haber siempre o no va a haber siempre? Sí, eso siempre sí. Nuestro Señor Jesús nos dice, no tendréis los pobres. Cuando le presenta un caso de Judas, ¿no? El perfume, el bálsamo que se podría vender a tanto precio y ayudar a los pobres, dice, ¿no? Jesús que lo dijo, el Señor Jesús. Siempre va a haber. Siempre. Y es más, hermanos, entendiendo esto más, aún a través de lo de ellos nos prueba el amor. Muchos de nosotros quizás
como creyentes, como pastores, tenemos posibilidad de poder ayudar, y quizás no lo hacemos, somos indiferentes, o quizás nuestros hermanos también en la iglesia tienen bastante posibilidad, y lo pueden ayudar, y quizás no lo hacen, son indiferentes. Nos muestra eso aún para desarrollar el amor, ayudarles a ellos. Como el samaritano, yo te ejemplo, encontramos ahí. ¿Comprendieron esa parte? Quizás tal vez no bien, ustedes. A ver, vamos a ver otro. Antes de pasar. La riqueza puede ser un obstáculo espiritual. Es más, dice, ¿no? Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados muchos dolores. Y habla también del joven rico. Cuán difícil era para él entrar al reino del cielo, porque tenía tanta riqueza. Y acá le muestra el texto, el raíz de todos es el amor al dinero. Pero ellos dicen, la prosperidad se desvía. Bueno, Pablo enseña que el trabajo proporciona a obreros una oportunidad para satisfacer las necesidades de los pobres. Nos enseña, ¿no?, que tenemos que ayudar a los demás, los pobres. Dice, ¿no?, ¿qué es mejor, dar o recibir? Dar. Entonces ahí encontramos. Siempre a ver, a necesitados siempre va a haber. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro. La Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial, o sea, de Dios Amado, ¿no? Ahí está. Ellos es una nueva religión. Sí. Dios Amado, supuestamente Dios Padre. A ver, vamos a ver, ¿no? Es una corriente que origina en Corea. ¿Ya? ¿Qué enseñan ellos? Esta iglesia cree que en Dios Padre y Dios Madre. Expresan que su identidad se basa en restaurar la verdad de la iglesia primitiva. Ellos creen que existe Dios, es decir, Dios varón o también Dios mujer, no es la misma palabra, quiere decir Padre y Madre. Entonces eso piensa. ¿Y es así la Biblia nos dice eso? No. ¿Habrá Dios a Madre? Ya, entonces, no sé. ¿Qué más dice? Dos, la iglesia cree que Jesús dijo que Él iba a aparecer en la tierra por segunda vez en la carne. O sea, ellos también creen que nuestro Señor Jesús va a venir a la tierra, va a aparecer. Va a aparecer. Y en carne, o sea, va a caminar por tierra. Va a caminar como hombres. Entonces, ahora nosotros, ¿qué nos dice según la palabra de Dios? ¿Nuestro Señor Jesús va a volver a la tierra a pisar? No. Sobre las nubes. En el aire, en el cielo. Entonces, ellos están equivocados. ¿Qué más dice? Hay dos dioses, dice, ¿no? Hay dos dioses, una imagen masculina y una de Dios y una imagen femenina de Dios. La iglesia de Dios celebra las 7 fiestas solemnes que se encuentran en Levítico, ¿no? Ya adaptan esa celebración del Antiguo Testamento, en Levíticos. ¿Qué más dice? La iglesia cree que en el día de reposo, el sábado. O sea, ellos creen el sábado, guardar el sábado, ¿no? Ahí está. ¿Qué más? La iglesia cree que todos los seres humanos fueron creados originalmente como ángeles en el cielo. ¿Así es? Falso, ¿no? Es decir, nosotros. Muy bien. A ver, respuestas a esto, a ver qué dice. Respuestas a sus errores. Conocer al único Dios y a Jesucristo. Dios es uno solo, si no hay pues Dios, ¿no es cierto? Entonces tenemos que conocer, estudiar la palabra y también estudiar. Ahí está Juan 17:3, lo sabe. Conocer, esta es la voluntad, que conocerás al único Dios y a Jesucristo a quien me has enviado. ¿Ya? Creemos en un solo Salvador, Redentor y Señor. 1 Timoteo 2:5. ¿Qué dice? ¿Alguien sabe ese texto? ¿Apóstol? Pastor, por favor, en quechua más para que ya. puedan entender. Che, Dios Madre, Trinco, Dios Casjata, Dios Casjata. ¿Más en Ajirek? No es. Pastor Paikuna Ninko, Jaritan Camaran Dios Padre, Warmitata Camaran Dios Madre.
También hay, ¿no? Bastante de esto. Ahora, ¿qué más? Dicen que el Espíritu Santo también es la diosa madre, bueno, Bien, pastores, quizá creo por cuestión de tiempo que podemos entender más, ¿no? Bastante aprender, pero el tiempo es corto, pues entonces creo que quisiera que comprendan, si algunos tienen preguntas, entonces vamos a avanzar un poquito más, ya que comprenden eso. Para terminar, ya falta un poquito. Ahora, más la de dice, también creen, más la de Jerusalén, la cual es la madre de todos nosotros mismos. Se refiere a la iglesia. Ellos dicen, ¿no? Toman estos textos de Jerusalén, así. Ya, ellos van a buscar textos que van a ir a su doctrina, van a tratar pasajes, van a buscar para apoyarse. ¿Ya? Pero estos pasajes que vamos a ver se refieren a la iglesia. Ahora dice, no, Pablo. Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, Dios dispuesta como una esposa atallada para su marido. Entonces, eso ellos interpretamos, cuando dice la esposa atallada, ellos interpretan para Dios. Pero este se refiere a la ciudad, es lo que está diciendo. ¿Ya? Si van a entender un poquito más en el contexto, van a leer en ese pasaje, se refiere a la ciudad, que Dios mismo Pablo. ¿Qué más? A ver. A ver, otros, ¿no? También otro. La Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto, en Nampur. ¿No? Eso también hay aquí. A ver, vamos a decir, ¿qué enseñan ellos? Esta religión existe en el Perú, ¿no? Aparece en el Perú. Fue fundado por Ezequiel Ataucus. Y es más, se lo llaman a él el pastor de los pastores, el hijo del hombre, el redentor, así lo llaman, así tiene su título, así le llaman. ¿Ya? ¿Qué más dice? ¿Creen en Jesús, Jesucristo, Hijo de Dios? Pero dice, no, el Cristo del Oriente, o sea, él es del Oriente, dice. Ahorita él ya murió, así que Ataucus. Ahora tiene su hijo, ¿no? O Jonás, ¿no? Ahora también dice que él ha sucedido, o sea, él ha heredado. Él va a ser el Mesías, dice. En algún momento, hermanos, pastores, yo he visto por las redes sociales, estaban predicando. No sé si algunos de ustedes han visto. Estaban predicando. El Cristo está aquí, es el Jonás, decía. ¿Sí? Así decía. ¿Ya? Entonces, es una serie. ¿Qué más dice? La tierra prometida, ¿no? La tierra prometida de Santo. Dice Perú es un país privilegiado donde nace la iglesia y un líder, el Mesías, dice la iglesia. ¿Ya? Eso piensan eso. Ahora, pues, vamos a ver sus respuestas, sus errores. El pueblo de Dios no está vinculado a un solo pueblo, o sea, la salvación, ¿no? O sea, el Señor Dios no está específicamente salvando a un solo pueblo, una nación. Ellos están equivocados, ¿no? En Hechos nos habla, ¿qué cosa dice? Recibiréis el poder, ¿no? Cuando venga el Espíritu, ¿no es cierto? Recibiréis el poder y seréis testigo en Alemania, después está el último de la tierra. Entonces, pero ellos se enfocan en el pueblo, no en un grupo. Están equivocados, ¿ya? Muchos falsos cristos se levantarán, ¿no? Vamos a decir, Mateo nos habla ya que se van a levantar los falsos cristos. Ahora, ninguna profecía habla de la supervivencia de un pueblo, de un grupo pequeño. No hay profecías tampoco de él para ellos. Así que, esto es raro, ¿no? A ver, por último, vamos a ver esto. La iglesia pentecostal solo Jesús. ¿Qué enseñan ellos? Solo creen en la unicidad, se basan el texto, ¿no? De Deuteronomio, ¿no? Capítulo 16:4. Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová es uno. Es la unicidad. Cuando este texto habla, si ustedes, pastores, van a entender este pasaje, van a leerlo, van a estudiarlo, está haciendo conocer a Israel que tenía que tener adorar a un solo Dios. Tienen que adorar a ídolos. No se distraigan. No tenían que adorar a ídolos, o sea, a otros, idolatrías. Entonces, a eso se refiere. Entonces, ellos ya también toman esto para sustentar su doctrina, ¿no? ¿Qué más dicen? La práctica del bautismo solo en el nombre de Jesús se basan en el pasaje de Hechos 2:28. ¿Qué más? La salvación exige la salvación en el bautismo en el nombre de Jesús. Bueno,
Él dice, si no te bautizas en el nombre de Jesús, no vas a ser salvo, dice. Está mal, ¿no? ¿O está bien? Ah, ya, que no bueno, pastor. Ya. A ver, vamos a hacer su respuesta a eso, ¿no? Niegan la Trinidad de Dios, Padre, Dios, Hijo y Dios, Espíritu Santo. En Mateo nos habla, ¿no? Habla 28 y 19, ¿qué nos dice, pastores? Y predicar todos los días, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bautizar. ¿Qué más? Juan nos habla, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Quién está hablando en este pasaje? En Juan, ¿quién está hablando? Está hablando, nuestro Señor Jesús mismo está diciendo esto, que Él reconoce, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios, a su Padre está dirigiendo esta palabra, y a Jesucristo, a quien has se refiere, ¿no es cierto? Al ¿qué más dice Génesis? Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra, hay una conversación. Estos pasajes muestran de la unidad de Dios. ¿Qué más? Por último, la Trinidad de Dios se muestra en el bautismo de Jesús. En Mateo capítulo 3, 13 al 17. Vemos, ¿no? Esto, cuando Juan bautiza, nuestro Señor Jesucristo en el agua Jordán, se manifiesta, el Padre habla, el Hijo ahí está siendo bautizado y él informa a Roma, el Espíritu Santo bien. Ya, ahí vemos ya, ¿cierto? Entonces, ellos dicen que uno solo. Entonces, ya. Hay otros más pasajes, hermanos. Por cuestión de tiempo ya no vamos a hacer más. Entonces, yo quisiera que sigan estudiando. ¿Ya? Por ejemplo, ya en el ICAM, así que, pastores, llévenlo. Hay bastante material aquí, llévenlo. Enseñen en sus iglesias. Hay algunos textos que faltan para sustentar todavía, eso mismo por resumen nomás, no esto está todo. Ya, y les recomiendo que lo hagamos. Ya, entonces, queridos pastores, gracias por su atención. Que el Señor los bendiga. Esto fue